Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. Le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 14 y vamos a regresar a los versículos 4 y 5. Acabamos de pasar a través del período de la gran tribulación, es decir, lo hemos estado estudiando aquí, y hemos mirado de manera especial estas 7 personalidades tremendas que se nos presentan aquí, y después de esto, tenemos aquí un paréntesis que presenta algunos detalles más sin los personajes. Algunos de esos personajes que hemos observado han sido verdaderamente terribles, y han revelado lo horrible que va a ser la gran tribulación. Amigo oyente, hace ya varios años surgió un punto de vista que enseña que los creyentes y la Iglesia van a pasar a través del período de la gran tribulación. Y en un artículo que apareció en una revista, escrita por un laico, este señor tiene la audacia de escribir lo siguiente. Escuche usted. En el día de hoy existe un movimiento superficial del cristianismo. Aquellos que no tienen raíces profundas en Cristo, que tratan de apartarse de la idea de que Dios probará a su pueblo con la tribulación, o que Él utilizará el sufrimiento para ayudarle a la Iglesia a prepararse como la esposa de Cristo. Muy claramente, por cierto, el sufrimiento es el camino a la gloria. A eso hemos sido llamados. ¿Por qué? Porque Cristo también sufrió, dejándonos un ejemplo para que siguiéramos en sus pasos. Como resultado de esta forma de pensar, yo ya no enseño más a los creyentes que ellos no van a pasar a través de la tribulación. Quizá no sea así, pero puedo hacer más por ellos preparándolos para que hagan frente a esta prueba en su nombre, que enseñándoles que el Señor va a arrebatarlos y sacarlos de la hora de la prueba. Y este Señor indica el versículo 13 de Efesios capítulo 6, diciendo que existe un gran crecimiento en la persona que toma toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo. Y amigo oyente, el período de la gran tribulación no es llamado el día malo, es llamado el día de la ira de Dios, el gran día de la ira de Dios. Así es como se habla de él en la Biblia. ¿Cómo es posible que uno pueda leer lo que hemos leído y estudiado y creer que esto va a purificar a la Iglesia al pasar por un período como este y hacer declaraciones que la esposa se prepara a sí misma? ¿Qué piensa usted que Cristo hizo cuando Él murió en la cruz? Él nos preparó allí. Y usted y yo nunca vamos a llegar a ser dignos de entrar en su presencia. Vamos a entrar en Cristo. Y amigo oyente, usted no puede agregarle nada a esto. Y hoy existe esa idea de tratar de equiparar esa hora de prueba con el gran día de la ira de Dios que está aproximándose sobre la tierra. La Iglesia ha sido librada de eso. El Apocalipsis ha presentado esto claramente. Estos 144,000 que hemos estado contemplando en nuestro estudio ya han sido identificados como israelitas y hasta han sido identificadas las tribus. Así es que no hay manera de decir que esta es la Iglesia. Y esa gran multitud de gentiles son gentiles. Ellos no son la Iglesia, la esposa de Cristo. Esos 144,000 han pasado a través de ese período y hemos visto que Dios es capaz de guardarlos en ese período de la gran tribulación. No es asunto de que Dios puede guardar a la Iglesia en el período de la gran tribulación. Por supuesto que lo puede hacer si ese fuera su plan y si fuera su voluntad. Pero ese no es el plan ni la voluntad de Dios según la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo que Él iba a protegernos de esa hora que viene en la tierra, de esa hora terrible de prueba que se aproxima. Permítanos expresarlo de la siguiente manera. La Iglesia no va a pasar a través del período de la gran tribulación, pero nosotros vamos a tener un poco de tribulación. Creo que todos nosotros tenemos nuestros problemas y dificultades y pruebas. No conocemos a ningún creyente que no tenga problemas y dificultades. Y parecería que, mientras más maravilloso es el santo de Dios, más tiene que sufrir. Pero aquí es donde Dios nos está desarrollando hoy como sus hijos.
Nosotros nunca llegamos a ser santos maravillosos de Dios. Sencillamente somos sus hijitos, inseguros, subdesarrollados, y cuando lleguemos a su presencia, no vamos a estar allí porque hemos pasado a través de la gran tribulación. Amigo oyente, la gran mayoría de la iglesia va a perderse, por así decirlo, en la gran tribulación. Millones durante 2000 años han muerto y han ido ya a estar a la presencia de Cristo. Espero que usted no vaya a decir que Él les hará regresar para que puedan pasar a través de la gran tribulación. No creemos eso. La mayoría de los que pertenecen a las iglesias no pasarán por ese período. Puede que haya un porcentaje muy pequeño y probablemente le puede gustar a usted adoptar la opinión de que esa gente lo necesita. Pensamos que esa gente que cree que la iglesia va a pasar a través de la gran tribulación siente como que yo debería pasar por ella, que yo me lo merezco. Y en eso estamos de acuerdo. Pero también yo merezco el infierno. Sin embargo, no voy a ir allí porque Cristo murió por mí. Y he confiado en Él y no voy a pasar a través del período de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque Él murió por mí y me salva por su gracia. Amigo oyente, ¿no puede Él que dice que es rico en gracia, no puede Él librarme de todo esto? El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, compartía en una ocasión que el Señor le había librado de las pruebas que tuvo que soportar y cómo el Señor había sido maravilloso para con él y cómo le había sanado del cáncer, ya que tuvo que ser operado 2 veces y aún estaba vivo, y sentía como que había pasado por un pequeño período de tribulación. Y un predicador le dijo, ¿sabes una cosa? Puedo detectar la diferencia en tu ministerio después de haber pasado por todo esto. Y amigo oyente, creemos que el Señor permitió todo esto en la vida del Dr. McGee con un propósito. Pero el decir que él había pasado por la gran tribulación y que debía pasar por el período de la gran tribulación, nos hace pensar si esos hermanos han sufrido alguna vez verdaderamente por Cristo. Nos preguntamos cuánto sufrimiento han soportado estas personas que hablan de esa manera. En cierta ocasión, un predicador, mientras comía una apetitosa cena, hablaba de que la iglesia iba a pasar a través de la gran tribulación, y él hablaba de la gran tribulación sin darle demasiada importancia, como que la iglesia iba a ir de paseo, o que quizá debería soportar un verano muy caluroso, o pasar por alguna experiencia de falta de energía o cosa por el estilo. Pero este hombre nunca pensaba que esto llegara a ser algo terrible. Pero hemos visto que se nos presenta esto aquí en Apocalipsis. ¿Es que tenemos una representación falsa de parte de Dios aquí? Está diciendo, yo quiero asustarles a ustedes, voy a contarles lo terrible que va a ser la gran tribulación, pero no va a ser así. Bueno, amigo oyente, hay lugares donde Él utiliza símbolos. ¿Y sabe por qué utiliza símbolos? No porque usted puede evaporarlos o dejarlos de lado, sino porque la realidad que ese símbolo representa es peor que el símbolo mismo. Muchas de estas cosas superan toda descripción. Aún Dios no puede comunicarnos, no porque Él no pueda hacerlo en sí, sino porque nosotros somos sordos. Él ya nos dijo eso, y nosotros no siempre llegamos a comprender. Tememos que hay muchas personas que no parecen captar todo esto, que la tribulación es algo verdaderamente terrible. Y esto es algo milagroso. Estos 144,000 pasaron a través de la gran tribulación. Él no perdió ninguno de ellos. ¿Por qué? ¿Porque eran personas fuertes y robustas? No, amigo oyente, ellos vencieron por la sangre del Cordero. Ahora, en el versículo 4 se nos dice que ellos son primicias para Dios y para el Cordero. Esa es una referencia directa a la nación de Israel. El apóstol Pablo dice en su epístola a los Romanos capítulo 11 versículos 15 y 16, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Así es que estas son las primicias. Así es como es descrita Israel, en especial estos 144,000. Estos van a llegar a ocupar un lugar muy singular en el reino milenario. Ellos serán evidentemente la vanguardia con el Cordero, cuando Él regrese a establecer el reino. Eso lo vemos en el capítulo 19 de Apocalipsis. Se nos dice en cuanto a ellos, y en sus bocas no fue hallada mentira. ¿Por qué? Esto indica que ellos no participaron en esta gran mentira de la bestia cuando utilizó esas maravillas engañadoras.
Ellos no creyeron en eso. Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo que si fuera posible, los escogidos serían engañados. Pero estos no son engañados, no lo fueron. Ellos son sin mancha. ¿Por qué son sin mancha? ¿Porque han pasado a través de la gran tribulación y han sido purificados? No, amigo oyente, están vestidos de la justicia de Cristo. Así es como nosotros nos vamos al cielo. Yo no voy al cielo porque pienso que soy bueno, porque no lo soy. Y volvemos a repetir que si usted nos conociera como nosotros nos conocemos a nosotros mismos, de seguro usted apagaría su radio en este instante. Pero un segundo, amigo oyente, no haga eso porque si yo le conociera a usted como se conoce usted a sí mismo, yo no le estaría dirigiendo la palabra. Pero ya que ambos somos como somos, pecadores y salvos por la gracia de Dios, permítame continuar y usted continúe escuchando. Vamos a ver ahora lo que nos dicen los versículos 6 y 7. Y aquí tenemos la proclamación del Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Debemos notar que esto está limitado a quienes moran sobre la tierra. Y el versículo 7 continúa, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La pregunta lógica que debemos hacernos es, ¿cómo es este Evangelio? El Evangelio quiere decir buenas noticias. ¿Dónde están las buenas noticias? Si usted es un hijo de Dios, son buenas noticias. Ese es un Evangelio eterno. ¿Es este el mismo Evangelio que predicamos? Sí, amigo oyente. Queremos decir que este es el mismo Evangelio que predicamos, pero algo ha sido agregado, no para ser salvos, sino que ellos ahora pueden decir que Él se está preparando para venir. Él viene en juicio, y esas son buenas noticias para el pueblo de Dios. Son muy malas noticias para el mundo, por supuesto. Y este otro ángel demuestra otro cambio radical en el protocolo de la comunicación de Dios con la tierra. Este ángel es el primero de un desfile de ángeles y vamos a destacar a cada uno de ellos al seguir en nuestro estudio. Este es el primero de los 6. Durante esta era, el Evangelio ha sido entregado a los hombres, y ellos son los únicos mensajeros. A los ángeles les gustaría hacerlo, pero no se les ha permitido hacerlo. Pero en el principio de la gran tribulación, los hombres son los mensajeros de Dios, como demuestran los 144,000. Aún los 2 testigos con poderes sobrenaturales no podrían enfrentarse a Satanás, sino que fueron quitados de la escena satánica de la tierra. Los ángeles, como también los hombres, eran los mensajeros del Antiguo Testamento, es decir, que las palabras expresadas por los ángeles eran firmes. El escritor de la epístola a los Hebreos dice en el capítulo 2 de esta epístola, versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Los tiempos son tan tensos en este período que sólo los ángeles pueden llevar el mensaje de Dios a todo el mundo. Los ángeles son indestructibles. Ahora este ángel estaba volando por en medio del cielo. Esa era una declaración ridícula hace algunos años, cuando algunos que criticaban la Biblia se burlaban de eso. Pero ya no es más una declaración ridícula, porque hoy existen muchos satélites en el espacio. Uno de los más famosos es el satélite Telstar, y otros son utilizados para transmitir señales e imágenes de la televisión. Así que uno puede ver al instante lo que ocurre en los Estados Unidos, o Argentina, o México, o Colombia. Uno no solo puede ver eso en las noticias de la tarde, sino que puede verlo cuando se está desarrollando. Así que nos podemos dar cuenta que esa expresión aquí no es algo ridículo. Nuevamente queremos decir, amigo oyente, que este eterno Evangelio es temer a Dios. Ese es el mensaje. ¿Por qué? Bueno, el escritor de los Proverbios nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es decir, que Él está diciendo al pueblo de Dios que sean salvos, porque uno necesita temerle a Dios. Dios le salvó a usted por su gracia, pero Él va a juzgar a esta tierra. Llegamos ahora al versículo 8, donde encontramos el anuncio o el pronunciamiento del juicio de Babilonia. En este capítulo 14, Él presenta estas cosas ante nosotros que van a aparecer nuevamente en el libro.
Pero él nos lo presenta como si fuera un programa que Dios va a seguir. Y dice, otro ángel. Aquí tenemos a otro ángel. Este es el segundo. Y hay 6 de ellos. Leamos este versículo 8 del capítulo 14 de Apocalipsis. Otro ángel le siguió, diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Hace mucho tiempo se publicó un libro que posiblemente ya esté agotado, pero era un libro donde se hablaba de 2 Babilonias, escrito por Alexander Hislop. Allí se revela que Babilonia ha sido el cuartel general de Satanás desde el mismo principio. Allí fue donde comenzó la idolatría. Allí es donde nació la idolatría. Sumeria fue la esposa de Nimrod. Algunos opinan que era su madre y que ella se casó con su propio hijo, pero como quiera que sea, ella era la reina de Babel, que más adelante llegó a ser Babilonia. Y ella inventó una historia que comenzó con este sistema de idolatría, y en esta historia ella decía que había salido de un huevo, que salió del río Éufrates, y ella rompió la cáscara del huevo y salió del mismo como persona adulta. Eso es lo que ella decía, y ella ha sido adorada. Esto introdujo el principio femenino de la deidad. Esto revela que Babilonia comenzó todas estas falsas religiones. Ahora este segundo ángel sale y anuncia lo que vendrá. Pero lo dice como si ya hubiera sucedido. Dice, ha caído Babilonia. Permítanos explicar algo en cuanto a la profecía aquí, amigo oyente. Las palabras proféticas de Dios son tan seguras que se expresan como que los hechos ya han tenido lugar, y lo presentan tan seguro como que lo expresado aquí ya fuera historia. Él está mirando hacia el futuro. Babilonia evidentemente será reedificada durante el período de la gran tribulación. Si usted tiene nuestras notas sobre Isaías, puede ver lo que se explica en el capítulo 13. Va a ser reedificada, no en el mismo lugar, y el juicio sobre esta ciudad que se predice en Isaías aún está en el futuro. Ahora, la idolatría de Babilonia es una intoxicación divina que fascinará a nuestro mundo. Esa es la razón por la cual se experimenta tanto en el presente con la adoración de Satanás y el exorcismo y cosas por el estilo. Los cultos y sectas que aparecen en el presente, todo esto es, por cierto, satánico. En Jeremías, capítulo 51, versículo 7, leemos, Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron, por tanto, las naciones. Si usted pudiera apartarse lo suficiente y observar a esta tierra, pensamos que usted se llevaría una desilusión en cuanto a la humanidad y a las naciones del mundo. Isaías capítulo 13, versículo 11 nos dice, Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Y nuevamente debemos decir que en Jeremías capítulo 25 tenemos que la ira de Dios viene sobre este mundo, y en Isaías capítulo 13, versículo 19 leemos, Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios. Ese es un juicio sobre Babilonia que vamos a ver, una Babilonia religiosa en el capítulo 17 de Apocalipsis y la Babilonia comercial en el capítulo 18. Y aquí nos detenemos por hoy. Mientras tanto, le sugerimos leer los siguientes versículos de este capítulo 14 de Apocalipsis, que proseguiremos considerando en nuestro próximo programa. De esta forma estará usted mejor informado y mejor preparado para obtener de este estudio el mayor provecho posible. Que Dios derrame sobre usted las ricas bendiciones del cielo. Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 14 y vamos a comenzar hoy partiendo del versículo 9. Y para tener una mejor idea de lo que se nos presenta aquí, vamos a leer los versículos 9 al 12, que dicen, Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz, Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Él está hablando aquí de la gente que cumplía con los mandamientos de Dios, la ley del Antiguo Testamento. Ellos hasta ofrecían sacrificios, según se nos dice, durante la gran tribulación, y aún en el milenio. En esta sección creemos que se presenta de una manera muy clara que ninguno puede asumir una posición neutral durante este período tan intenso bajo la bestia. Aún hoy vemos a hombres de negocios creyentes que han capitulado a la ética de la hora. En el capítulo 13 vimos esta terrible alternativa que existía al negarse a recibir la marca de la bestia. Eso significaba perecer de hambre. Por otra parte, la persona que recibe la marca atrae sobre su propia cabeza la ira de Dios. Ahora notemos aquí que nos dice, Él también beberá del vino de la ira de Dios. Esta es una figura adoptada del Antiguo Testamento. Allá en el Salmo 75, versículo 8 leemos, Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Bueno, los profetas del Antiguo Testamento tomaron esto. Ellos vieron la copa de la ira que se llenaba hasta rebosar. Y luego, cuando estaba llena hasta rebosar, Dios la aplicaría a los labios de la humanidad impía. Ellos continuaban edificando todo esto hasta que el juicio tenía que llegar. Ahora aquí se nos dice, y será atormentado con fuego y azufre. Queremos decir aquí que si esto no es algo literal, el fuego y el azufre, entonces cualquier cosa que sea es peor que el fuego y el azufre. Que si esto es un símbolo se da como una representación un poco más débil. Es como la esencia de algo. Existe la esencia de pimienta, de ciertos perfumes, y alguien dio la siguiente definición de lo que es una esencia. Esencia es ese débil aroma que queda después de que ha sido o ha desaparecido la sustancia. Ahora, ¿qué es entonces? ¿Un símbolo? Es la esencia. Es una copia muy débil de la realidad. Y la realidad creemos que puede ser mucho peor. Pero recuerda, amigo oyente, que el azufre de Sodoma era literal. Ahora notemos que el infierno es algo visible para Cristo y para sus ángeles, pero no dice que es visible para los 24 ancianos. ¿Debemos pensar entonces, por esta razón, que la Iglesia no sabe lo que está teniendo lugar en la tierra? Nosotros nos inclinamos a pensar que la Iglesia no verá lo que está teniendo lugar en la tierra durante el período de la gran tribulación, pero por cierto que Cristo y los santos ángeles lo verán. Entonces, todos aquellos que pertenecen a Dios, lo que tienen que hacer es ser pacientes y esperar la venida de Cristo. Él dice, aquí está la paciencia de los santos. Y ellos son los que esperan. En el Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículo 13, el Señor Jesucristo dice, Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Por qué va a perdurar entonces? Porque Él ha sido sellado por el Espíritu de Dios y Él está vestido de la justicia de Cristo. Él puede vencer por la sangre del Cordero. El Señor dijo allá en Lucas capítulo 21, versículo 19, Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Eso es todo lo que puede hacer, aguantar la tormenta. Y eso es lo que ellos harán en el período de la gran tribulación. Ahora, en el versículo 13 tenemos una alabanza o bendición para aquellos que murieron en el Señor. Aquí tenemos un versículo que se escucha en los entierros hoy, y por cierto que en el momento en que uno lo lleva a un entierro, no tiene ninguna aplicación. Esto se refiere al período del cual estamos hablando aquí, a la gran tribulación. No importa qué punto de vista tome usted, si usted cree que este es el período de la gran tribulación, entonces esto solo se puede referir a este período. Leemos este versículo 13 del capítulo 14 de Apocalipsis. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Esta no es una declaración para los santos de la era presente. Aparentemente muchos de los santos de Dios, los santos de la tribulación, tanto los 144,000 como esa multitud que no se puede contar de los gentiles que será salva, ellos van a entregar sus vidas por Cristo. Van a morir la muerte del mártir. Y ahora, Él tiene esa palabra de bendición para ellos. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor.
descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y Él les recompensará a ellos por esto de una manera muy particular. Ahora debemos decir aquí que pensamos que no es algo natural el querer morir. La mayoría de nosotros queremos vivir. El apóstol Pablo dice en su epístola a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21, «Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia». Personalmente, nos agradaría permanecer aquí unos cuantos años más y enseñar la palabra de Dios. No tenemos ningún apuro en ir al cielo. Hay una historia que hemos contado ya en nuestro programa, pero que queremos repetir porque señala bien este punto de vista. Cierto muchachito fue a la iglesia un domingo por la noche, y el predicador en su mensaje preguntó, «¿Cuántos de ustedes quieren ir al cielo?». Y todos los que estaban presentes levantaron la mano, menos este muchachito. El predicador le miró y le dijo, «Hijo, ¿no quieres tú ir al cielo?». Y el muchachito respondió, «Sí, pero yo pensaba que usted estaba enviando un viaje esta noche». Amigo oyente, tampoco nosotros queremos ir en el viaje de esta noche. Queremos permanecer aquí un poco más, porque vamos a ir a ese lugar eventualmente. Pero queremos vivir y servir tanto como nos sea posible. Y no creemos que sea algo natural el querer morir, pero en el período de la gran tribulación, amigo oyente, creemos que es algo diferente. Uno está esperando con paciencia y tristeza. Ahora, si usted es martirizado, entonces será algo maravilloso. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Ellos serán recompensados. Debemos decir que no creemos que este será un buen versículo para utilizar en un funeral o entierro hoy, especialmente para una persona que ha vivido una vida de riquezas. En cierta ocasión se llevó a cabo el entierro de un hombre muy adinerado, uno de esos que nacen con todo lo que necesitan y que nunca tienen que trabajar en la vida. Él tenía tanta riqueza que hasta tuvo que perder algo porque tenía demasiado y tenía que deshacerse de algo en la vida. Y así es como lo hizo. Sin embargo, el predicador en este funeral aplicó este versículo que es en realidad para los santos de la tribulación. Es un abuso terrible de la palabra de Dios. Esto es algo para la gente en la gran tribulación, pero no para los santos que están viviendo en una sociedad rica hoy que busca toda clase de comodidades, donde todo está diseñado para que la gente lo pase lo mejor posible. Bien, siguiendo adelante vamos a ver lo que nos dicen los versículos 14 al 20 de este capítulo 14 de Apocalipsis, donde tenemos la visión de Armagedón. Antes decíamos que era una batalla de Armagedón, pero ahora la llamamos la guerra de Armagedón. El versículo 14 entonces de este capítulo 14 de Apocalipsis dice, «Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda». Miré, y he aquí. Eso es lo que nos dice Juan. Él no solo es un oidor, sino que está observando todo esto. Y él mira y escucha. Dice, «Y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre». Creemos que este, evidentemente, es el Señor Jesucristo presentado aquí en este versículo. La nube es una señal de identificación. Allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 30, se nos dice, «Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria». Creemos que esa es la clase de nube que es la señal en el cielo. Él tenía una corona de oro sobre la cabeza, y creemos que eso confirma aún más que es el Señor Jesucristo. Él es el héroe de este libro. Uno necesita el Apocalipsis, la revelación, para tener un verdadero cuadro de Él. Aquí le vemos a Él como rey, no como profeta o como sacerdote. Su cargo es el de rey, y eso siempre está relacionado con su regreso a la tierra. Y luego dice, «y en la mano una hoz aguda». Y esto nos habla del juicio de los impíos. Aquí tenemos algo bastante interesante. El comentarista Dr. Newell señala esta palabra hoz y declara que ocurre solamente 12 veces en las Escrituras, 7 de las cuales se encuentran en los versículos de esta sección. Y la palabra aguda se menciona 7 veces en Apocalipsis y 4 veces aquí.
Notemos ahora lo que dicen los versículos 15 y 16 de este capítulo 14 de Apocalipsis. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Creemos que esta es la segunda venida de Cristo. Mete tu hoz y siega. Eso se refiere al juicio del hombre en la tierra. En el Evangelio según San Mateo, la cosecha ha sido por mucho tiempo identificada con el testimonio cristiano, y a los creyentes se les ha pedido que oren por obreros para la siega. Así es que es difícil para el creyente promedio entender o concebir bien esta escena en el verdadero contexto de la Escritura. En realidad a los creyentes no se les está urgiendo a que vayan a la cosecha hoy. Sí, se les urge a que siembren, y que siembren la palabra de Dios. Un sembrador salió a sembrar. Ese es el cuadro del creyente hoy. El Señor Jesucristo es el Hijo del Hombre, y la semilla es la palabra de Dios. Y el campo es el mundo. Y Él la está esparciendo por todo el mundo. Un día habrá una cosecha, pero esto será al fin de las edades. Usted y yo, amigo oyente, no estamos cosechando. Esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es la de esparcir la semilla. Esa es la razón por la cual nosotros no nos preocupamos hoy en cuanto a resultados, pero sí nos preocupamos mucho en cuanto a los sembradores. Debemos hacerlo mejor aquí al esparcir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta es nuestra tarea, el sembrar la semilla. No nos preocupa en realidad la cantidad de personas que levanten su mano, y no le podríamos ver a usted si la estuviera levantando ahora, pero las cartas nos cuentan la historia. Hay cantidades de cartas de personas que indican que se han entregado a Cristo. Y con usted hemos compartido muchas aquí en este programa. Nosotros sencillamente sembramos la semilla. Esa es nuestra tarea. Él es aquel que va a efectuar la cosecha. Y la cosecha o la siega es el juicio al fin de las edades. Y ese es el cuadro que se nos presenta aquí. Eso es lo que se nos está diciendo. El Señor Jesús dice, y queremos leer un pasaje allá en el Salmo 2, versículos 7 al 9. Escuche usted. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Cuándo tendrá lugar esto? ¿Tuvo lugar en su primera venida? No, amigo oyente, y este no es un texto misionero. Esto tiene lugar en la segunda venida, cuando es el juicio. Y aquí en este capítulo 14, versículo 15 de Apocalipsis dice, porque la hora de segar ha llegado. Y eso está de acuerdo con las palabras de Cristo. La siega o la cosecha al fin de las edades. Eso se menciona allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 39. Ha llegado el momento de cosechar. Así es que, amigo oyente, debemos hoy continuar sembrando y no debemos estar tan preocupados en tratar de que alguien levante la mano y pase adelante. Debemos estar seguros que estamos presentando la palabra de Dios. Y el Espíritu de Dios va a hacer el resto. Esto nos ha sido presentado ya anteriormente en el Antiguo Testamento. Joel capítulo 3 versículos 13 y 14 nos dicen, echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cerca está el día de Jehová en el valle de la decisión. Volviendo ahora al capítulo 14 de Apocalipsis, leamos los versículos 17 y 18. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Aquí tenemos el santuario, el templo que está en el cielo. Esto nos identifica con el Antiguo Testamento, no con la iglesia. La hoz aguda señala hacia el juicio, y las uvas están maduras. Y el pensamiento aquí es que están secas como uvas pasas.
Este es un cambio en la metáfora para la guerra de Armagedón, y ese es el cuadro que se nos presenta en Isaías, capítulo 63, versículos 1 al 6, donde dice: ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido, y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Este es un cuadro muy vívido, por cierto, y eso no se refiere a la primera venida de Cristo. Es la venida de Cristo por segunda vez. Y Él ha pisado el lagar, y es como que tuviera sangre en él. Él ha hollado a los impíos. Ahora, cuando Él vino por primera vez, Él derramó su sangre por ellos, y ellos no le quisieron tener. Y ahora deben ser juzgados. Él les juntó, como se nos dice en Apocalipsis capítulo 16, versículo 16, en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y de esto ya hablaremos cuando nos toque estudiar ese capítulo. Y hablaremos no de la batalla de Armagedón, sino de la guerra de Armagedón. Y ahora los versículos 19 y 20 de este capítulo 14 de Apocalipsis nos dicen: Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1,600 estadios. Y eso cubre la distancia desde Dan hasta Beerseba, y es el juicio que viene sobre el mundo entonces, porque todos los ejércitos de las naciones del mundo estarán allí en este lugar, y Él viene a la tierra, y Él domina la rebelión contra Dios. Bien, amigo oyente, concluiremos este capítulo, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Y comenzaremos entonces a considerar lo que nos dice el capítulo 15. Le invitamos a acompañarnos en la prosecución de este estudio que, a no dudar, llevará mucha bendición a su alma. Le sugerimos además que lea todo el capítulo 15 de este libro de Apocalipsis para que esté al tanto de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que el Señor le bendiga abundantemente. Y así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección: a través de la Biblia.org/notas. A través de la Biblia.org/notas. Repito, a través de la Biblia.org/notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, vaya a través de la Biblia.org/recursos. Repito, a través de la Biblia.org/recursos. A través de la Biblia.